Buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda Gloria Orrala, docente de matemáticas, deseándole que este año nuevo esté lleno de bendiciones, prosperidad y salud. Iniciamos con nuestro proyecto 5 de la semana 3, que se refiere a las progresiones aritméticas y geométricas. En este caso vamos a trabajar solamente las progresiones aritméticas. Revisar su ficha del proyecto 5, la actividad 3, usted la va a encontrar en la página 18 y 19. ¿Qué es una progresión? También conocida como una sucesión. Es un conjunto infinito de números ordenados que tienen un comportamiento común entre sí. A los números que forman la sucesión se les llama términos, y todas las sucesiones tienen un primer término, seguido de otros, que cumplen con una regla entre ellos. Una sucesión se puede representar mediante una expresión que permite conocer el valor de cada término, sabiendo el lugar n. Así lo identificamos como el lugar que ocupa. Estudiaremos en este caso la progresión aritmética. Aquí tenemos un ejemplo de progresiones. Tenemos 4 literales. Literal A. Vemos que esta progresión inicia con 1, luego el 6, 11 y 16. Tiene 4 términos. Al primero lo voy a llamar A1, A2, A3 y A4. Como decíamos, las progresiones son sucesiones de números ordenados. O sea, en el caso de las progresiones son números ordenados que tienen un comportamiento común entre sí. ¿Cuál será el comportamiento común? Entre 1 y 6 vemos que se ha aumentado 5 cantidades. O sea, 1 más 5 tengo como resultado 6. 6 más 5 como resultado 11. 11 más 5 igual 16. Entonces, esa es una sucesión, una forma ordenada de números que tienen un comportamiento común entre sí. A ese valor que se le va sumando le llamamos constante, ¿sí? Que sería en este caso el 5 o una diferencia. Si yo quiero hallar la siguiente progresión sería sumarle 5. 16 más 5 me daría 21. Como va en aumento esta progresión la llamo una progresión creciente porque va aumentando y se le va sumando 5, ¿no? Veamos el literal B. 45, el primer término A1, el segundo término 40, 35 y 30. Vemos que esta progresión va disminuyendo. La llamo una progresión decreciente. ¿Y cuál sería el valor constante o la diferencia que hay entre un término y el otro? Veríamos que es 5, pero 5 restándose. 45 menos 5, 40, 40 menos 5, 35, 35 menos 5, 30. Si yo quiero hallar el término enésimo o el siguiente término, yo le restaría 30 menos 5, que es igual a 25, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí vemos que esta progresión va restándose, es una resta lo que se va a realizar en esta progresión, y es una progresión decreciente. Luego tenemos 10 en literal C, 20, 40 y 80. Vemos que también aumenta, crece. Pero si yo de pronto, yo digo entre 10 y 20, hay una diferencia de 10. 10 más 10, 20. Pero si yo sumo 20 más 10, no me va a dar 40, sino 30. Quiere decir que aquí no hay una suma, sino una multiplicación. 10 por 2, 20. 20 por 2, 40. Y 40 por 2, 80. Y el siguiente, el término enésimo, el siguiente término sería 80 por 2, 160. Entonces aquí tenemos ya no una progresión aritmética, sino una progresión geométrica. En este caso ustedes no van a ver esta progresión, pero es importante tener siempre un breve conocimiento, ¿no? Y esta progresión es creciente, va sumando. La siguiente, literal D, va disminuyendo, es una progresión decreciente. En este caso, si yo le resto de pronto 24, le quito 12, me da 12. Pero a 12, si yo le vuelvo a quitar 12, el valor, la diferencia o el valor que se repite, no me va a dar 12, sino 0. Entonces quiere decir que no es ni una resta y tampoco puede ser suma porque es un valor que decrece. Tampoco puedo multiplicar porque la multiplicación es lo mismo que una suma. Podríamos decir que es el sinónimo de una suma. Entonces vemos que es una división. Si a 12 le divido para 2, si a 24 le divido para 2 me va a dar 12. Si a 12 le divido para 2 me va a dar 6. Miren, ahí sí coincide. Si a 6 le divido para 2 me va a dar 3. Entonces
Ahí tenemos otra progresión geométrica y es una progresión decreciente. ¿Cuáles progresiones crecen y cuáles decrecen? Crecen la número A, perdón, el literal A y el literal C. ¿Y cuáles decrecen? Literal B, literal B. ¿Qué operaciones aritméticas corresponden a cada progresión? La primera es una suma, la segunda es una resta, la tercera es una multiplicación y la última es una división. Progresiones aritméticas y geométricas. Solo nos vamos a enfocar en las aritméticas. Una progresión aritmética es una sucesión de números tales que la diferencia de dos términos sucesivos, cualesquiera de la secuencia, es una constante, es lo que vimos en lo anterior. La diferencia es una constante. Cantidad llamada diferencia. Entonces esa constante nosotros le vamos a poner de nombre diferencia en las progresiones aritméticas. La fórmula. Fórmula de las progresiones aritméticas. Este es para hallar el término general o el término enésimo. A a la n es igual a A1 más n menos 1 por d. ¿Qué significa a la n? A la n es el último término, el término enésimo, el término que deseamos hallar. A la 1 es el primer término, n el número de términos y d va a ser la diferencia. ¿Qué es una progresión aritmética? Una progresión aritmética es una sucesión de números llamados términos, en la que cualquier término es el resultado de sumar al anterior una cantidad constante, positiva o negativa, llamada diferencia común, y se calcula como, esto es para hallar la diferencia entre un término y otro. D es igual a la n menos a la n menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Un término n menos el que le antecede, o sea, un número menos el anterior, obtenemos como resultado la diferencia, ¿no? Veamos más adelante. Aquí está. Una progresión aritmética. Aquí podemos hallar la diferencia. Ejemplo 1. Tenemos el número 1, 6, 11 y 16. Al número 1 lo llamamos A1, al 6 a 2, al 11 a 3 y al 16 a 4. Entonces aquí tengo mi primer término, el segundo término, el tercer término, el cuarto término. ¿De dónde se observa que la cantidad constante que se suma es 5? ¿Y cómo hallamos este 5? Nosotros a simple vista o por inspección vemos que si yo sumo 1 más 5 me da 6, 6 más 5 me da 11 y 11 más 5 me da 16. Pero yo puedo aplicar la fórmula de la diferencia, donde vemos que nosotros podemos tomar uno de los términos y le restamos el antecesor, el anterior o el antecesor, ¿no? Entonces yo puedo hacer que el término A2 le resto el anterior, sería A2 menos A1. Entonces yo hallo la diferencia. También puede ser A3, le resto el anterior menos A2, ¿sí? Entonces A2 menos A1, A2 es 6 menos A1 es 1, la diferencia es 5. Entonces ya nosotros ahí confirmamos que su diferencia es 5. Importante para aplicar la fórmula del término enésimo. Ejemplo 2. 45, 42, 39 y 36 es decreciente. Entonces para hallar la diferencia tomo uno de los términos y el anterior. Vamos a tomar A2 menos A1. A2 es 42 menos A1 es 45. Al restar vemos un número negativo, porque al restar vemos que 45 es mayor y le vamos a poner el signo negativo, menos 3. Entonces vemos 45, le quito menos 3, me da 42, menos 3, 39 y 39 es menos 3, 36. Entonces nosotros podemos sacarlo por simple inspección o aplicando también la fórmula de la diferencia, ¿ya? Aquí tenemos la fórmula del término enésimo. ¿Cómo calculamos el término enésimo o un término que nos pidan hallar? Entonces, aquí está la fórmula. A la n es igual a A1 más n menos 1 por d. Este es para hallar el término enésimo. A la n significa el último término. N significa el número de términos, A1 el primer término y d la diferencia, que ya sabemos cómo obtener la diferencia de 1. Aquí tenemos también la progresión aritmética. Tenemos un ejemplo 4, 8, 12, 16, 20, 24. A1 y están identificados el primer término como A1, A2, A3, A4, A5, A6. El primer término es A1, ¿no?
El número de términos vemos que son, para hallar la diferencia común, vemos que podemos restar. A2 menos A1 es 8 menos 4, me da 4. Si nosotros seguimos, comprobamos a ese 4, que es la diferencia, aumento, le sumo 8 más 4, 12, 12 más 4, 16, 16 más 4, 20, y 20 más 4, 24. Podemos hallar el siguiente, 24 más 4, 28. N es el número de términos. ¿Cuántos hay? 2, 4 y 6. N. N de la fórmula es el número de términos que tenemos en el ejercicio. Segundo término es 8, ¿no? Tercer término es 12. El cuarto término es 16. El quinto 20. El sexto término 24, ¿no? Esta fórmula no la vamos a utilizar, pero es importante que la tengan allí. Es la progresión aritmética, es la suma de la progresión aritmética. En este caso no lo vamos a usar, pero ahí les he colocado para que vamos a hacer el ejercicio de la ficha, de la página, la página 18, perdón, de la actividad 3, de la página 19 de la ficha. Ahí les va a indicar el libro que van a utilizar y el ejercicio que van a realizar. De igual manera, yo ya les he colocado aquí el ejercicio. En cada ítem se dan los 3 primeros términos de una progresión aritmética. Halla el término general de dicha progresión. Verifica su resultado con el tercer término y calcula el término a la n que se indica. Ya, en este caso, el primero y el segundo, A y B, yo se los he resuelto. C y D les he colocado otros valores y ustedes los van a hallar, ¿no? Literal A, 1, 5 y 9 son los 3 primeros términos y pide hallar A a la 10. Entonces aquí tenemos, y lo primero que vamos a hacer es recopilar nuestras fórmulas. Diferencia A a la n menos A a la n menos 1, y el término enésimo A a la n es igual a 1 más n menos 1 por d. Desarrollamos el ejercicio. Hallamos, ¿qué vamos a hallar primero? La diferencia. ¿Recuerdan la diferencia? Sacábamos, tomábamos el término menos el anterior, en este caso sería A2 menos A1. Yo veo mi ejercicio. A2, acá ya lo he colocado, A1 es 1, A2 es 5, A3 es 9. Me pide hallar a 10. Bueno, A2, que es 5, le quito A1, que es 1, la diferencia va a ser 4. Esa es la diferencia. Aplicamos la fórmula del término enésimo, que es A a la n. A n significa el término que deseamos hallar. En este caso nos pide la ficha que hallemos A10. Entonces voy a colocar aquí A10 es igual a A1. ¿Cuánto vale A1? 1. Más n, el número de términos. ¿Cuántos términos me indica? 10. Esto, 10. 10 menos 1 de la fórmula por la diferencia. La diferencia la saqué acá y es por 4. ¿Ya? 1 más 10 menos 1, 9 por 4. Aquí usted hace la multiplicación. Aquí multiplica porque no hay ningún signo que lo separe, indica que es una multiplicación. 9 por 4 es 36. Le sumo el 1, me da que a la 10 es 37. Entonces mi respuesta va a ser aquí. A la 10 es 37. Usted lo puede verificar. Si usted con la diferencia va aumentando, a 9 le sumo 4, me da 13, a 13 le sumo 4, 17, hasta que lleguen los 10 términos. Tiene que contar 10 términos, 10 numeritos, y le tiene que dar 37. El término 10 va a ser 37. Literal B, tengo menos 20, menos 15, menos 10. Le pide hallar a la 15. Sí, el 15, el término 15, ¿sí? N a la 15. Aplicamos la fórmula de la diferencia, A2 menos A1. A2 es menos 15, menos de la fórmula tiene signo menos, y a la 1 es negativo, menos 20. Menos 15. Mire que aquí hay una multiplicación de signos. Menos por menos me da más 20. Signos diferentes se resta, me da 5. 20 menos 15, 5, pero pongo el signo del número mayor. ¿Cuál de los dos es mayor? El 20. De mayor valor absoluto. Entonces la diferencia va a ser 5 positivo. Ya, este 5 lo voy a reservar porque me va a servir para hallar mi término general o el término ese. A la n, n es 15, me pide que halle el término 15. Entonces a la n
a 15. Igual, a la 1, vemos que a la 1, el primer término es menos 20 más. N es el término que deseo hallar, el número 15. 15 menos 1 por la diferencia que hallamos aquí, que es 5. Menos 20 más 15 menos 1, 14. Por 5, multiplico el 5 con el 14, me va a dar 70. 5 por 4, 20, llevo 2, 5 por 1, 5 y 2, 7. Entonces, signos diferentes se restan, a menos 20 más 70 queda 50 positivo. Quiere decir que aquí el término a la 15 va a ser 50. Entonces, el último término que le está pidiendo a la 15 va a ser 50. Entonces, usted puede ir verificando con la diferencia. Si usted a 10 menos 10 le suma más 5, va a quedarle menos 5 negativo. Después le sigue sumando aquí, si usted quiere verificar, el término 15 le va a dar 50. Aquí le dejo ejemplos, dos ejercicios para que los resuelvan. Aplica primero la fórmula de la diferencia y luego aplica el término enésimo. En este caso n va a ser 8 y acá n va a ser 10, ¿sí? Hay el término n a la 8 y el término n a la 10, ¿no? El octavo término y el décimo término. Resuelvan con tranquilidad. Cualquier inquietud me hacen conocer. Espero que les vaya bien. Cualquier situación estoy dispuesta a ayudarlos, ¿no? Estos dos ejercicios no pertenecen a la ficha, están un poquito más complejos, por eso les dejo estos dos más sencillos, que está relacionado con el tema. Bien, chicos, les agradezco su atención. Espero se encuentren bien. Cualquier situación estoy a las órdenes. Muchas gracias.